Hola, mi nombre es Sebastián Jiménez, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y este trabajo es para la materia de Física Mecánica. Vale, acá vamos a dar respuesta al ejercicio número 2, a la pregunta número 1, la cual dice cómo se relaciona el movimiento horizontal en un tiro parabólico en un movimiento rectilíneo uniforme. Pues el movimiento horizontal es un tiro parabólico ideal, es un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que va a ser de forma horizontal, ¿vale? Para poder verificarlo acá en el simulador, lo que voy a hacer es quitar la resistencia al aire y nos vamos a fijar en la flecha verde. Yo ya lo tengo acá lento y cuando disparamos vemos que la línea verde nunca cambia su tamaño, es decir, que se mantiene la fuerza. Perfecto, acabamos con la pregunta número 2. ¿Por qué el movimiento vertical es un tiro parabólico? Se describe como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque la única fuerza que actúa en la dirección vertical es la gravedad. ¿Vale? Pues de pronto ya una explicación para verlo acá en el simulador, pues básicamente acá lo que hice fue activar el vector de velocidad y el de aceleración, donde la velocidad pues la vamos a ver que efectivamente va a cambiar su tamaño, es decir, va a cambiar el tamaño de la flecha tanto al subir y va a cambiar nuevamente al bajar. La gravedad como siempre va a ser la misma y se va a mantener igual el tamaño de la flecha. Entonces, lo que les indicaba, efectivamente la flecha verde cambia a comparación que el de la gravedad y en algún momento pues ya de la caída va a ser mayor la velocidad. Ahora vamos con la pregunta número 3. ¿Qué papel juega la aceleración de la gravedad en el movimiento vertical de un tiro parabólico? Es la causa del movimiento vertical y la que define como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Sí, es básicamente pues el que jala en este caso el proyectil o el movimiento es el que va a jalar el artículo pues hacia abajo, en este caso, ¿vale? Es la gravedad. Pues para verlo claramente lo que voy a hacer es quitarle toda la fuerza, ¿sí? Y voy a disparar el proyectil. Vemos que efectivamente se dispara, la gravedad igual se va a mantener, pero la velocidad en algún momento va a empezar a aumentar simplemente por la fuerza de la gravedad. Perfecto, continuando con las preguntas, la número 4 sería cómo influye la velocidad inicial horizontal en la distancia recorrida durante el movimiento parabólico. Pues influye de forma directamente proporcional a mayor velocidad horizontal, pues mayor distancia. ¿Listos? Entonces eso lo podemos ver básicamente acá. Lo voy a dejar en este caso con una rapidez inicial de 9 y al dispararlo, quitemos el lento, dejémoslo normal. Vemos que fue básicamente de 15 metros. Entonces, si yo le subo solo un punto al mismo ángulo, sin mover el ángulo, ya vamos a ver que tenemos una diferencia. Eso es como para explicar la respuesta 4. La pregunta. Esto es por último, vamos con la pregunta 5. ¿En qué dirección se comporta el tiro parabólico como un movimiento rectilíneo uniforme acelerado y en qué dirección como un movimiento rectilíneo uniforme? Pues básicamente la respuesta es la dirección. Cuando es de forma horizontal, es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listos? Y ya cuando es de forma vertical, sería un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Listos? Por lo que ya tenemos la fuerza de la gravedad, la cual está pues como acelerando el movimiento. Pues espero haya sido claro. Muchas gracias y saludos. Hola, mi nombre es Juan Esteban y les voy a explicar la gravedad dentro del elevador. Entonces, en este caso tenemos que si la gravedad dentro del elevador aumenta eh, ligeramente, segundo. Si la gravedad dentro del elevador aumenta ligeramente, pues tenemos que el campo gravitacional G, en este caso sería este, pasa por ejemplo, pasa a ser mayor pese al tiempo y va aumentando. En este caso tenemos que la fuerza gravitacional es F
G sería igual a M por G, que en este caso aumentaría. La fuerza normal para estar en equilibrio del suelo pues debe ejercer una fuerza igual o opuesta, que en este caso sería Fg. Es decir, que N es igual a M por G. Por lo tanto, la fuerza normal también aumenta. Ambas, N y F, crecen proporcionalmente. Sensación, pues la persona siente más peso o menos presión bajo sus pies sobre esta parte. Cuando la fuerza va aumentando ligeramente. Si la gravedad aumenta significativamente, o sea, la, la gravedad aumenta, sí, espérame, vamos acá. Tenemos que crece mucho, F, que es igual a M por G, aumenta notablemente. Tenemos que la fuerza normal también crece en igual medida para equilibrar el cuerpo. Eh, el peso aparente, pues la lectura en una báscula o la fuerza sentida aumenta proporcionalmente. En este caso, tenemos que la gravedad aumenta. Sensación, pues el cuerpo se siente más pesado. Como vemos ahí, él se va agachando. También los músculos deben hacer más esfuerzo para soportarse. Comparación con la Tierra, las fuerzas son mayores, pero su dirección y naturaleza no cambian. Ahora, si la gravedad se reduce paulatinamente, fuerza gravitacional Fg pues es igual a m por g, disminuye gradualmente. El piso necesita ejercer menos fuerza para sostener la persona, por lo tanto disminuye también. Sensación, pues el peso aparentemente se reduce, o sea, él se siente más elevado a diferencia de cuando estaba en presión. El cuerpo, se nos ve acá que el cuerpo se va empequeñando, tiene que hacer más fuerza. A lo contrario, si se reduce la gravedad, el cuerpo se puede parar mejor y puede subir más. Ahora, eh, la persona siente menos peso o incluso puede llegar a flotar. ¿Listo? Cuanto la gravedad es apenas o mayor de cero, se tiene que la persona, si ambas, si Fg y N son muy pequeñas, el contacto con el piso es casi imperceptible. Las personas apenas ejerce presión, en este caso pues empieza a flotar, como podemos ver, lentamente, y las interacciones entre normal y gravedad son muy mínimas. En este caso vemos a la persona acá flotando. Si la cambiamos a G, vemos la persona ya otra vez de pie. Ya vemos como la persona va flotando lentamente. Quinto, cuando la gravedad es exactamente cero, se tiene que la fuerza, el suelo pues no necesita sostener a la persona porque n es igual a cero. Resultado, la persona y el elevador están en caída libre total o en flotación. Como en este caso vemos, el ascensor va en caída libre y la persona empieza a flotar. Ambos se mueven con la misma aceleración, cero respecto al otro. No hay presión con el suelo, la persona no toca el suelo y la persona flota libremente. En gravedad cero, relación entre inercia y fuerzas. La masa conserva su propiedad de oponerse al cambio de movimiento, no hay fuerzas extremas que actúen excepto pequeños contactos. Resultado, pues la persona mantiene su movimiento uniforme en línea recta o menos de una fuerza cuando la fuerza es cero. No hay peso, pero la inercia sigue existiendo. Si la gravedad se resuelve negativa, entonces el vector gravedad apunta en sentido opuesto hacia arriba en vez de hacia abajo. Fuerza gravitacional Fgm es igual a menos m por entro g, dirigida hacia el techo. Efecto, pues la persona es atraída hacia el techo, ya no con el piso, sino con la parte superior del elevador, como vemos en este caso, que la persona pasa de la mitad hacia arriba por la presión que se tiene. ¿Qué pasa con la fuerza normal si la gravedad es negativa? Bueno, el techo ejerce ahora una fuerza normal, no el piso, como vemos acá. La fuerza normal apunta hacia abajo, opuesta a la gravedad. La persona siente que está de pie en el techo, la norma sigue equilibrando la gravedad, pero en dirección opuesta. Antes veíamos que la persona estaba de pie normalmente, como podemos ver acá. Si la gravedad es opuesta totalmente, vemos que la parte de gravedad deja de ser la parte inferior y pasa a ser la parte superior, y la persona, el piso de la persona sería la parte superior ahora del ascensor.
Y eso es todo, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Iván Arias. Yo les voy a explicar el punto 2.3 del ejercicio de profundización de física mecánica. Aquí tenemos que ingresar al simulador número 3 y responder estas preguntas. Entonces, la primera pregunta que nos dice es, ¿por qué la persona dentro del autobús ve que la esfera se mueve hacia atrás cuando el autobús acelera hacia adelante? Entonces, vamos, acá tenemos nuestra simulación. Vamos a ponerla en funcionamiento. Vemos que hay una persona al interior del bus, vemos una esfera. Aquí en la parte inferior vemos que hay una persona en la parte externa, viendo desde la parte externa del bus. Vemos la esfera también. Entonces, la respuesta a esta primera pregunta, como nos dicen, es que según la primera ley de Newton, un objeto permanece en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza neta actúe sobre él. La esfera, al estar inicialmente en reposo respecto al suelo, tiene inercia, lo que significa que resiste el cambio de movimiento. Cuando el autobús acelera hacia adelante, el piso del autobús aplica fuerza sobre la esfera solo a través del contacto, si es que la esfera toca el piso, pero pues la esfera tarda un momento en acelerar con el autobús. Y pues para alguien dentro del autobús esto se percibe como si la esfera se moviera hacia atrás, pero pues realmente es el autobús el que avanza respecto a la esfera. En el simulador esto se ve claramente, pues vemos que cuando el bus efectivamente acelera, eh, aumenta la aceleración, pues la esfera parece desplazarse hacia atrás mientras el autobús acelera. Para la segunda pregunta nos dicen, ¿cómo explica la inercia el hecho de que una persona fuera del autobús vea que la esfera se mueve hacia adelante cuando el autobús se detiene? Entonces acá estamos viendo nuevamente, pero ya aquí con la persona de abajo, que es la que está en la parte externa. Entonces vamos a hacer la simulación. Cuando el autobús, por ejemplo, reduce su velocidad o frena, eh, tenemos una desaceleración. Entonces aquí vamos a ver que cuando está frenando, se tiene la desaceleración y pues esto significa que la esfera continúa moviéndose hacia adelante relativamente al autobús y pues aunque el autobús esté disminuyendo su velocidad para un observador externo, al autobús pues la esfera simplemente mantiene su movimiento rectilíneo uniforme mientras el autobús disminuye su velocidad. A este fenómeno, pues eso es un ejemplo directo de cómo la inercia opone resistencia al cambio de velocidad, en este caso pues a la desaceleración del autobús. Tenemos ahora la tercera pregunta donde nos dicen, desde el punto de vista de la persona dentro del autobús, ¿a la esfera realmente se mueve hacia atrás o es el bus el que se está moviendo con respecto a la esfera? Entonces vemos nuevamente aquí la simulación y pues como podemos ver, desde el punto de vista de la persona dentro del autobús, pues parece que la esfera se mueve hacia atrás, como vemos acá. Eh, Sin embargo, pues en realidad es el autobús el que está acelerando y hacia adelante con respecto a la esfera. Entonces la esfera por inercia permanece en reposo o en movimiento constante respecto al suelo, pero como el observador interno está en un sistema acelerado, pues percibe un movimiento aparente de la esfera hacia atrás, o en este caso hacia adelante, y esto ilustra la relatividad del movimiento. La cuarta pregunta que tenemos es, ¿cómo se puede relacionar el movimiento de la esfera con el principio de inercia en los dos escenarios, aceleración y frenado del autobús? Pues el principio de la inercia, que es la primera ley de Newton, pues establece que un objeto en reposo permanece en reposo y pues un objeto en movimiento permanecerá en movimiento con velocidad constante. Pues a menos que una fuerza externa actúe sobre él, en ambos escenarios, en la aceleración, es aquí en este momento cuando el bus está acelerando, la esfera tiende a mantenerse en reposo respecto al suelo, por lo que retrocede respecto al autobús que acelera. Y en el frenado, como en este caso, pues la esfera tiende a mantener la velocidad constante que llevaba, por lo que se mueve hacia adelante con respecto al autobús que desacelera. Pues aquí en ambos casos, la esfera manifiesta su inercia al resistir los cambios en su estado de movimiento.
Ahora vamos a responder la última pregunta, que es ¿por qué la esfera parece no moverse para una persona que la observa desde afuera si el autobús mantiene una velocidad constante? Entonces ponemos aquí nuevamente nuestra simulación, vemos la persona aquí en la parte externa y decimos que pues que si el autobús se mueve a una velocidad constante, no hay aceleración ni desaceleración. Por lo tanto, pues no habría una fuerza neta actuando sobre la esfera en dirección horizontal. La esfera y el autobús se mueven juntos y desde dentro del autobús no se percibe movimiento relativo, mientras que para un observador externo, pues ya la esfera simplemente sigue una trayectoria recta, uniforme junto con el autobús, como lo vemos aquí en este caso. Este caso refleja la condición de movimiento rectilíneo uniforme, pues de la primera ley de Newton, que pues dice que sin fuerzas netas no hay cambio de velocidad. Esta sería pues la explicación a las 5 preguntas que nos dieron inicialmente. Muchas gracias.